Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estoy con mi querido amigo Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola Sonia, ¿qué tal? Pues Hola, mira, encantado de estar contigo, por como fin, siempre. por Sí, fin. por ¿Cuánto fin, hemos por fin. pospuesto esta entrevista? Un montonazo. Pues sí, sí, porque esto ya se había previsto hace tiempo, pero mira, al final, Sí, bueno, sí. pero tiene que ser cuando tiene Cuando que tiene ser, que ser. cuando debe ser. Nada. Alex y yo nos conocimos por un vídeo que vi en su canal, una entrevista que hiciste, ¿no? A Sara Coreca fue en esa Hmm. entrevista. Alex tiene un podcast que es Fuera del Mapa en YouTube. Y bueno, pues fue a raíz de un vídeo en el que comenté, porque bueno, yo sigo a Sara, de hecho, bueno, es la entrevista que tengo, la única que tengo, y ahora después irá esta tuya. Y bueno, pues ahí nos conocimos. Entonces, a partir de ahí, pues nos hemos hecho amigos. Compartimos maternidad, paternidad atípica, neurodivergente. Ambos tenemos hijas neurodivergentes. Y bueno, pues esto tenía que darse. Tenías que venir por aquí. Porque además, fíjate, las que tengo programadas son a mujeres y no tengo a ningún papá. Con lo cual te agradezco mucho porque también me parece súper interesante y valioso que nos compartas tu experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres, sin más dilación, si me quieres contar un poquito sobre ti, bueno, sobre tu neurodivergencia, si te apetece, alguna pincelada, pues nos compartes antes de entrar en materia An- bueno, con tu hija, ¿no? Y cuéntanos un poquito, Alex, para poner en contexto. Pues bueno, a ver, yo desde bien pequeño, pues bueno, pues eso, lo que suele pasar con las neurodivergencias, que mm, estás en un mundo en el que ves claramente que no encajas, que eres el pulpo en el garaje, el pez fuera del agua. Y sí, y entonces, claro, al final ves claro que no, o sea, que hay algo que no funciona, hay algo que no funciona. Hay algo raro. Ento- sí, sí, hay algo raro. Entonces, pues bueno, empecé bueno, lo típico que suele pasar, que cuando no te centras o no sabes realmente qué es lo que te pasa, pues entonces empiezas a bifurcar por la vida de una manera bastante como dando palos de ciego. Y entonces, pues bueno, fue a raíz de un profesor que Sí. tuve que se dio cuenta que, bueno, me gustaba mucho leer. Me introdujo esas ganas por la lectura, por la poesía, bueno, me abrió un mundo, ¿no? Ujú. Claro, pero ahí me abrió un mundo, pero también se me abrieron abrió la caja de Pandora. Y entonces empezó a abrir toda una serie de pensamientos que, claro, un chaval de 16 años que leyese James Joyce, por Por ejemplo, ejemplo. el Ulises de Sí. James Joyce, pues claro, No es una lectura igual. muy típica para esas edades. Exacto, que no es el Lazarillo de Tormes, No, no es. es Crimen y Castigo de Dostoyevsky o comprendo perfectamente, ¿no? Exacto, que bueno, que puedes decir eso, Crimen y Castigo, Cien años de soledad, alguna cosa que ya de por sí ya es bastante profunda y es bastante extensa, Sí, pero no, encima es aquello, algo que es incluso difícil sí. de entender y de masticar, ¿no? Y de digerir. Y entonces, pues claro, empezó, pues eso, pues mi cabeza a tener una manera de funcionar, pues que si ya no era demasiado típica, pues Sí. aún se disparó más. Claro, lógicamente, entre la época de edad que me pilló, pues entonces, claro, ya tuve que ir pues a psicóloga y entonces, bueno, la psicóloga me recomendó Mm, No sé por qué me va a que sorprender tu respuesta, sí, ¿no? te va, bueno, no sé si A te va a ver, sorprender porque sí, porque a veces dan este tipo de consejos, sí, 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 que bueno, que lo que debía hacer era
ver fútbol. Para eh, tener la mente pues más normativa, más normativa. Ay, por favor. ¿Qué es lo que me pasó? Pues que me aficioné. Entonces, entonces, sí, claro, Ay, lo que por pasa Dios. es que lo que ves es que entonces me aficioné a almacenar datos de futbolistas, de Vale. equipos, y entonces, pues bueno, pues seguía pues buenamente como se podía, ¿no? Los partidos. Pero aquí igualmente no me llenaba, o sea, era un momento de desconexión, ¿no? De no pensar en el mundo que tenía yo dentro de mi Dentro interior de ti. y entonces pues hacerlo como más, no sé, más típico, llamémoslo así, ¿no? Mm. Más normativo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que bueno, que ya se acercaba la época de la mili, porque claro, para mi época, pues se tenía que hacer el Sí. servicio militar, que era obligatorio por entonces. Y entonces, pues bueno, al ver Top Gun, pues dije, ostras, pues yo quiero hacer lo mismo que yo quiero pilotar aviones. Y entonces, pues me presenté voluntario, incluso al principio. Todo y que soy la persona más pacífica y pacifista vamos, no quiero ningún conflicto, si puede ser. Evito cualquier tipo de conflicto, pero no que lo evite de distancia, sino que es al revés, que me gusta y disfruto de la paz entre Sí. las personas. Entonces, para mí la guerra o Hacer la todo lo mili, que pues es, para que tú que sí, controles, ¿no? eso era más que nada como una herramienta para llegar a ser piloto, porque yo vengo de una familia muy humilde y no podía permitirme estudiar la carrera de piloto comercial, que era muy Ujú. cara, por entonces recuerdo que eran 8 millones de pesetas al año, que sí, Qué que al barbaridad. cambio de ahora serían unos 50.000 euros, pero lo que es el valor real ahora sería pues como 120.000 euros anuales. Sí. Entonces, por eso me presenté voluntario, no porque Sí, 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 entiendo, tuviera entiendo. ningún sentido patriótico ni ningún Entiendo. sentido de ninguna historia similar. Entonces allí, al hacer las pruebas, eh, bueno, pues el hombre que me hizo la entrevista me hizo luego hacer unas pruebas psicotécnicas y entonces, claro, me dijo bueno, pues que yo era o para ser piloto Sí, o para radares. Y entonces, claro, yo dije, ¿por qué? Y dice, no, dice, porque tienes un cociente más alto que una ya, media. la media. Entonces, claro, ahí ya, pues al tener esa información, dije, ¿de qué me Pero tú ya lo estás? sabías, ¿no? ¿O no? ¿O no? Tú ya No, yo no lo sabía, yo vale. no lo Digo, lo sabía. mismo te Lo que habían ves es hecho que pruebas de cociente en el instituto o en... Vale, vale. O sea, que fue ahí, ¿no? Cuando tú tomaste fue contacto ahí, fue ahí, con ese cuando, numerito. cuando me enteré. Sí, sí, Vale. cuando realmente lo pude palpar y dije, vale, Ujú. que es que por eso, pero bueno, pero por entonces era altas capacidades, que hay mucha gente que aún sigue pensándolo, altas capacidades igual a buenas notas, a No. éxito, a Sí, éxito sí. escolar, a éxito académico. Y entonces, pues, era si me daba la gana y con lo que Ya. me daba la gana. Si tenías Cosa que, motivación o no. exacto, cosa que tampoco entendía, que eso he entendido años, mucho más tarde, Ujú. de que eso se debe a un TDAH. Claro. Que, que entonces, claro, dices, vale, sí, si yo siento que aquella cuestión me va a aportar, pues entonces me entrego al Claro. máximo, si no, no. Si Claro. no. Y entonces, claro, pues siempre he ido picoteando, Ujú. he estudiado de todo, he hecho de todo, he trabajado de todo, he hecho 40.000 deportes diferentes, pero bueno,
o sea, claro, al final es eso. Desde la crítica de las demás personas, dicen, es que No este se tío no centra. sabe, no se centra, no sabe dónde poner el huevo. Eh, Tenemos un buen batiburrillo ahí de expresiones o frases hechas que a personas como nosotros, que compartimos, tú y yo compartimos excepcionalidad, sí. bueno, pues nos vienen entregando toda la vida en plan regalito y algunos hasta con lazo. Bueno, ¿y qué? Cuando llegó la paternidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, cuando llegó la paternidad, para empezar, engordé 20 kilos. Dicen que... sí, o sea, Bueno, ya somos dicen que... dos, ahí también te acompaño, mira. Dicen que la felicidad engorda, ¿no? Sí, Pues bueno, sí. para empezar, me hizo muy feliz tener a Noah. Y fue un regalo de la vida. De hecho, yo siempre digo que es lo mejor que Mm, hemos hecho, mi pareja y yo en la vida. Y, y no sé, siempre ya cuando nació el vínculo fue muy especial, fue más allá de, de lo que suele ser habitual. sí. Había una conexión muy especial. Ella, por ejemplo, pues tardó muchísimo en hablar para lo que viene siendo normativo. Entonces, a los 2 años ya, bueno, ya se le llevó a un centro especializado, el CEDIAP, para que le hicieran valoración y de hecho ya le hicieron una valoración de un posible autismo. Ujú. Yo por entonces, o sea, desconocía todo este mundo, desconocía todo, tenía tipificado lo que es el autismo de otra manera, ¿no? Ujú. Lo que se veía en aquella época, lo que cinematográficamente nos han vendido. Qué bueno eso. Mm, sí, porque claro, es eso, es Rainman, Sheldon Cooper, Sí. toda una serie de personajes que, que es un estereotipo de persona que, que no te lo imaginas, o sea, que dices, no, no, si mi hija No lo o mi hijo asocias. no, no, no. Entonces, claro, yo lo que veía era de que no tenía, mi hija tenía una mirada súper profunda, que iba mucho más allá y que con la mirada te lo decía todo, que es que no hacía falta ni que hablara. Entonces, claro, yo la entendía perfectamente y yo tampoco sabía por qué la entendía. Pero, claro, luego con los años y al saber qué era lo que le pasaba, qué era lo que me pasaba, entonces, ya, pues claro, al final acabas convergiendo en toda esa conexión que dices, ostras, claro, si es que Ahora lo los comprendo todo, ¿no? neurodivergentes tenemos un sentido empático, tenemos un sentido de conexión, una sensibilidad diferente, percibimos todo de una manera diferente y entonces, claro, de esa manera te llega toda la información de la Claro, otra persona. claro. Y claro, eso ha ayudado bastante, sobre todo a entenderla y de Es que paso es importante. a entenderme a mí también. Es que es un crecimiento conjunto, creo yo, ¿no? Mm, Como madre también de una pues con los mismos rasgos, ¿no? Es un crecimiento conjunto y constante. Entonces, claro, entiendes mucho, pero también es muy complicado todo. Imagino, por lo que yo sé, casi todas las casas nos pasa, ¿no? Gestionar, porque claro, muchos de nosotros tenemos una necesidad profunda de razonar todo. No sé si en vuestra casa os pasa también, ¿no? La necesidad profunda de comprender todo de y de no entender los porqués. claro, y no dejar las cosas, ¿no? Es que creo que estamos un poco, además lo hemos hablado tú y yo, estamos un poco en eso siempre, ¿no? En esa lucha, en ese, ¿por qué no acaba aquí?
la cosa, ¿no? Vamos a seguir viviendo, vamos a hacer la cena o vamos a... Entonces esa necesidad constante, imagino que en vuestra casa también será complicada de gestionar, ¿no? De manejar, de parar, de encauzar. ¿Cómo lo hacéis en casa? Lo es, lo es. Con, bueno, pues con mucho tesón y muchísima paciencia, porque es que tampoco queda otra, porque son, pues eso, dificultad a la hora de irse a dormir de una manera, mm, bueno, que no tiene nombre. Hay semanas, como por ejemplo esta, que acabamos, sí, durmiendo diariamente por 3, 4 Qué horror. horas. Ujú. Luego, claro, lo que dices, ¿no? De que la cena, pues igual llega un momento de crisis, tienes que parar la cena o lo que sea, luego acabas cenando a las 11, a las 11:30. Es un desbarajuste que aunque intentes amoldarte, o sea, aunque intentes, mejor dicho, hacer como una especie como de esquema y decir, venga, a esta hora se cena, a esta hora se duerme. No se No, puede, no se no se puede. puede. Estoy contigo, eso es muy complicado. Y no es una anarquía total, porque intentas que dentro de todo haya una serie de ritos, una serie de, ¿cómo te diría? De procedimientos, Preparación, ¿no? de preparación, de todo, ¿no? Para comer, para el sueño, para vestirse, para ducharse, para lo que sea, pero todas las cosas entrañan una dificultad que no es, pues mira, hago esto y esto y esto. Hay muchas veces que, eh, no sé, me llama mi amigo Alberto y siempre me hace mucha gracia porque me dice, oye, que igual son las 10:30, las 11 de la noche, que es los momentos que nosotros nos llamamos por teléfono, y me dice, ¿qué estáis merendando? Y digo, sí, sí. Digo, justo ahora. Y sí, porque al final ya es que te lo tomas, pues bueno, Es que pues es complicado, ¿no? Y lo hablamos de aceptas. que Noah tiene la edad que tiene, Ahora si la 12, quieres compartir. Vale. O sea 12, que 12 no añitos. me das ningún tipo de esperanza, porque nosotros estamos en la infancia y eso es a donde vamos, ¿no? Sí, sí. No, y encima pobre, ahora que ha empezado el instituto y Sí, todo, pues claro, le normal. desregula mucho todo lo que siente, porque nos lo expresa. Encima es Sí, que nos dice toda la verdad, nos dice todo lo que siente, todo lo que pasa. Y, y encima, claro, es que ves que es verdad, porque ya son muchos años que la conocemos, y entonces, claro. claro, es incapaz de mentir, no sabe mentir, no puede mentir. Aunque lo intente, las mentiras que hace me hace una broma muy común, que me coge el móvil o los casquitos inalámbricos y me los esconde. Y Ajá. entonces le digo, ¿qué? ¿Ya me has cogido el móvil? Dice, no. Pero claro, es ese no, pero así riendo que es que no hay manera. Es que la enganchas, vamos, que Rápidamente, ¿no? sí, sí. Esa honestidad, ¿no? Brutal que muchos de estos niños, de estas niñas, comparten, ¿no? Igual que el sentido de la justicia o lo que te digo, ¿no? Esa necesidad de procesar profundamente todo, ¿no? Mm. Sin duda puede ser una virtud, pero también se puede volver totalmente en contra, ¿no? Vosotros, por ejemplo, antes de entrar en el instituto, imagino que como todos nosotros, padres, madres de peques de alta capacidad, voy ahora por ahí, ¿no? Os habréis encontrado un mogollón de retos de cara al colegio, me refiero, por su forma de aprender, por su forma de relacionarse, que también es otro temita, las relaciones sociales. ¿Os habéis encontrado mucho desafío, mucho reto para con el colegio o habéis tenido suerte y todo ha ido bien? Entiéndeme por dónde voy, ¿no? Pues, a ver, te lo voy a describir como en dos etapas. Ujú. Luego explicaré la etapa actual, que es la Vale. del instituto,
pero lo que es la etapa de primaria, la etapa escolar de primaria, ha sido un puñetero desastre. O sea, y es que no hay otra. Bueno, sí, podría ser más fuerte y decirlo, Ajá. aún más claro, ¿no? Pero no voy a entrar en ese juego descriptivo y voy a hacerlo finamente. Eh, pero realmente ha sido una de nuestras peores experiencias para, para todo lo que es el núcleo familiar, para los tres. Ujú. Desde incomprensión total por parte de dirección del colegio, al revés, más bien ha sido poner trabas. Ha Sí, sido una vez han sabido, una vez saben más o menos el condicionamiento que se tiene, es sí, al revés. Intentar siempre encasillar de que no, es que tiene que sociabilizar, es que tiene que hacer esto, es que tiene que hacer lo otro. Lo que tiene que hacer es relacionarse, lo que tiene, o sea, ya, ya. no, eh, intentar encajarla en un molde que es imposible que entre nunca, nunca, porque no es así, no es así y no puede. Hay personas que tienen la habilidad de hacer enmascaramiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues lo realizan, como por ejemplo ha sido mi caso toda mi vida, Ujú. pero eso tiene una serie de consecuencias. Claro. Y esas consecuencias son horrorosas, son horrorosas. Sobre todo cuando el enmascaramiento lo llevas a límites altos para poder Gordos. sociabilizar, Claro. para poder realizar los trabajos o lo que la sociedad te demanda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona no sabe hacer eso, por una parte dices, bueno, de manera interna para esa persona es más sano. Sí, desde luego. Pero claro, Pero, de manera externa, la niña se ha pasado, pues eso, hasta los 9 años jugando con piedrecitas en el patio, en el, claro, en el recreo. Entonces, claro, em, las compañeras de clase rechazándola, o sea, rechazándola siempre, no incluyéndola en los juegos, siempre la última a ser seleccionada ¿cómo me para suena? todo tipo de juegos o de lo que sea en educación física, ya ni te explico. Cuando se hacen los grupitos de, venga, elige a no sé quién, Iván, Mm, tú es tú. demoledor. Eh, exacto. Cumpleaños, ni uno. Nunca se le invita a un cumpleaños. Uf, Em, claro, en parte dices, bueno, también de la que se ha salvado. Porque claro, claro. porque un cumpleaños en un chiqui park todo lleno de bolas, todo lleno de niños gritando, uff, eso Sí. también Tiene su lado es positivo, ¿no? Que oye. exacto, que tampoco es su sitio, justamente es lo contrario. Allí se podría desregular a niveles Ujú. insospechados. Eh, pero claro, lo que es el desapego o sea, el no tener ese afecto, ese reconocimiento, ese, esa parte de una más de clase, Sí, sino siempre una aparte de la clase, pues eso es muy doloroso. Eso es excesivamente doloroso. claro. Entonces, claro, como padres, eso pues lo hemos estado viviendo. ¿Cómo gestionáis eso? ¿Cómo lo gestionasteis, Alex? Porque menuda frustración también, ¿no? Pues Hablo del colegio, ¿eh? Pregunto estrictamente de lo que es esa etapa, ¿no? De gestionar ese no apoyo, ¿no? No comprensión. Imagino que tampoco habría apoyos ni adaptaciones para ella, ¿no? Por lo que para cuenta. nada, para nada, Pero estaba para nada. oficialmente reconocida No, por eh, entonces no, por lo que es el sistema educativo. No. Vale, por entonces no. Lo vale, que vale. pasa, o sea, a ver, no como diagnóstico exacto,
de, pero sí como un diagnóstico de eso, claro, el diagnóstico de posible autismo lo tenía desde los Vale. 2 años. Luego, cuando tenía, si mal no recuerdo, sí, 9, cuando tenía 7 le hicieron unas pruebas y Ujú. cuando tenía 9 otras. Y en ambas salió que encima tenía altas capacidades y que también eh, posiblemente, lo volvían a repetir, que posiblemente Ya. tenía algún tipo de trastorno de espectro autista. Ujú. Claro, ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, pues si es posiblemente, pues tampoco se sabe. Ya. Dices, hombre, pero que no la ves, por favor, que no. Ya. Pero bueno, nosotros sí que es cierto que tampoco reclamábamos ningún tipo ni Ah, de sí. apoyo, ni de nada parecido, ¿no? O Vale. sea, desde nuestra ignorancia, porque claro, también cabe decir que ha sido básicamente hasta hace bien poco que todo se ha empezado a mover y a despertar, pues, y a tramitar, pues desde nuestra ignorancia tampoco lo movimos ni de la manera adecuada, Sí, pero eso sí, sí que veíamos, por ejemplo, de que a nuestra hija pues le pasaba, pues eso, que tenía un hambre voraz por leer. claro. Tenía un hambre voraz. Nosotros le hemos comprado una cantidad de libros, tiene Dios. una cantidad de libros. Claro, que una niña de 5 años sepa todos los dioses griegos, todos los dioses egipcios, se sepa cuál es cada uno. Para Navidad te pide, quiero un libro que sea especializado en mitología griega, porque es lo que más me gusta. Le compras un libro que encima ya es bastante en un momento lo tiene leído, quiero más, quiero más. Pues venga, uno que es una cosa así, de 1000 y pico páginas, que encima bueno, es como una especie de enciclopedia de la mitología griega, ¿no? Pues todo eso, todo eso, eran incapaces, o sea, en casa le hemos dado todo lo que no le han dado porque allí eran incapaces de abrirle Hola. la biblioteca a la hora del recreo para que fuera Uy, qué a, temazo has a- a tocado. leer, Qué melón para has que fuera a abierto. leer. Y, Las a- y bibliotecas de entonces, los colegios, ¿para qué exacto, abrirlas en los ¿para qué libros? existen? ¿Para ¿Para qué qué? existen? Para almacenar polvo en los libros porque nadie los coge y Hay quien los muchos quiere colegios coger no le así. dejan. Y, y entonces, claro, eso que no le permitieran el uso de la biblioteca, pues ahí ya empezamos con la guerra, ¿no? De Con decir, ese hombre, roce, a ¿no? ver, claro, la conocéis de sobras, que es que desde pequeñita, que sabéis Está cómo es. mostrando toda su naturaleza, ¿no? A ver, esto es un temazo complejo. Es un temazo muy complicado, porque el tema del yo no lo veo famoso, desgraciadamente, está en todos los colegios de nuestro país, en todos. Hmm. Más bien, lo bueno y lo de agradecer es que haya personas, profesores, que realmente son los menos, porque es un porcentaje muy chiquitito, pero es de agradecer que existen y que hacen su trabajo con un amor y una dedicación tremenda y que nos tienden la mano a los padres para decir, es posible, no, no, no estás loca, Exacto. aquí hay algo, vamos a ayudar a esta niña, vamos a intentar, eh, pues eso, a pesar de que evidentemente el control de una situación de una peque que, por ejemplo, no se relacione. En el caso, por ejemplo, de mi hija, el Maskinson es nivel Dios, ¿no? Tema social, de puertas para afuera como un tiro, pero de puertas para adentro es otra cosa, ¿no? Ya sabes tú. Pero que realmente tampoco se pide, como se suele decir, que controlen todos y cada uno de sus pasos de la vida social dentro de un colegio, porque eso es imposible. No, no, eso no se puede Pero, hacer. pero mínimamente, profundizar un poco en sus particularidades. Pero bueno, es que esto es un tema bastante, no sé ni cómo denominarlo, inquietante también, porque hay cosas que a mí se me escapan
y que desafortunadamente pues hay muchas familias que lo han pasado, lo están pasando y lo Sí, pasaron muy mal en la etapa sí. escolar con los hijos. Entonces, Mm. bueno, imagino, a ver, yo creo, según, bueno, pues hemos hablado tú y yo, y según lo que yo percibo también de muchos padres, hay algo que se repite en todos nuestros peques cuando ya pues se ve, ¿no? Que no encajan, que no se eligen, como tú has contado, que eso es muy común también, ¿no? Para jugar, que no son del grupo, que están siempre. ¿Cómo, desde casa, cómo habéis gestionado eso, no? Si a ella, por ejemplo, en algún momento la han llamado rara, le han dicho que es demasiado algo, qué herramientas le habéis aportado desde casa ese tema, ¿no? El tema emocional, autoestima, ¿cómo habéis acompañado eso desde casa? Pues bueno, pues haciéndole ver realmente de que de su valía como persona, de lo que es capaz, de lo que, de su, bueno, pues que sí, de aceptar su diferencia, intentándole sobre todo eso, apoyarle, darle muchísimo cariño, muchísimo, muchísimo. Bueno, y de hecho incluso hasta desmarcarse un poco. Claro, a ver, ella siempre claro, y duele mucho escucharlo, siempre expresa la frase de es que me gustaría encontrar a alguien como yo. Ya, Me gustaría encontrar a alguien que me entendiera. ya, Entonces, claro, en esa etapa, por suerte, hubieron dos profesoras, Judith y Gina, que, bueno, que de hecho sigue manteniendo amistad con ellas. O sea, que claro, que tiene gracia, ¿no? Que una alumna tenga amistad. O sea, no que sean sus profesoras preferidas, no, sino sí, una amistad. amistad. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que con los adultos sí que adquiere una relación, pues eso, sana, especial, que habla todo Real, con real, que le comprenden, que, claro, el nivel a ver, todo esto también viene por el nivel de madurez, pero claro, el nivel de madurez mental, en otras cosas no. claro. En otras cosas es al revés, es justamente, hay cierta inmadurez. Y entonces, claro, trabajar con todo eso, pues es una historia y una guerra, porque no es fácil, no es fácil. Es que, claro, tampoco te sabría decir cuáles son los trucos. Nosotros vamos aprendiendo a medida De en la marcha. cómo, exacto, sobre la marcha y cómo buenamente podemos, intentando informarnos qué es lo que podemos hacer, cómo le podemos ayudar, qué herramientas son las más adecuadas para explicarle, para tratarle, para que podamos, pues eso, sobre todo que ella tenga cierta autonomía a nivel general para que no sea tan dependiente Ya, de nosotros a nivel, sobre todo bueno, te iba a decir emocional, que es el principal, pero sí, funcional a veces también. claro. Es que es complicado. Y eso, a ver, yo siempre recuerdo cuando yo entré en el mundo neurodivergente a través de mi hija y empecé a ver ciertas cosas, porque claro, a ver si me sé explicar, lo típico, ¿vale? Lo normotípico Mm, no funcionaba para mi hija, ¿vale? No sé si os ha pasado como familia, es decir, no es posible. Tú aplicas, yo por ejemplo, que soy gran lectora, pues leí también muchas cosas, mucha literatura, hay muchísima, pero no neurodivergente, un paso más atrás, ¿no? Y yo decía, pero a ver, nada funciona, algo está pasando aquí, algo se me va. Y es que escuchándote me he acordado de algo que a mí me salvó mucho, o que me hizo a mí como de ancla, ¿no? Para decir, hostia, esto es importante. Y ya más, no hablemos cuando tenemos una múltiple excepcionalidad, con autismo, con un desorden de procesamiento sensorial, con un TDAH.
¿vale? O doble, o triple, o múltiple, que esto es la bomba. O sea, esto cuando empiezas a entrar en este mundo y te das cuenta de todo eso, es como que no es que encajen las piezas, es que se te cae encima todo, Sí, sí, te sí. cae todo encima. Entonces yo recuerdo algo que a mí me daba como mucha, recuerdo de haberlo compartido incluso con mi marido, ¿no? De decir, acuérdate de esto, cuando pase, cuando haya momentos de decir, Dios, no sé qué está pasando, se te va todo, ¿no? Y ese, no sé a quién lo oí escuchar, pero explicaba que, por ejemplo, en la alta capacidad em, conviven tres velocidades, ¿no? O tres partes, ¿no? De ese mismo ser, en un solo ser, tres velocidades, ¿no? La cognitiva, que ya sabemos que esto van, que no veas Sí, cómo sí. van Como un estos cohete. niños. Claro, la cronológica, que es la que tienen realmente, y la edad Ujú. cronológica, y la emocional. Y es que la emocional va por detrás, pero es que va varios años. A mí este concepto de comprender esto me salvó la vida, me salva. No vamos a hablar en pasado, en muchos instantes. eh, Porque a veces no se te escapa, ¿no? Es como, ¡pum! Yo digo cortocircuiteo y ¡uf! No entiendo esto que está pasando. Y ahí encuentro mucha explicación a esas incongruencias a veces que dices, pero ¿por qué ahora esto? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora, no? Creo que eso a mí me ha ayudado mucho. Y es lo que dices, ¿no? Esa dependencia y eso que a lo mejor nosotros como padres necesitamos que alguien nos garantice que va a ocurrir, que van a estar bien, que van a poder, eh, pues eso, integrarse, por lo menos en sí mismos, ¿no? Y tener esa tranquilidad de decir, es que esto es lo mío Exacto. y esto es lo mío y no pasa nada y ya está. Que no tengo como, pues lo que has dicho también, ¿no? Que me veo muy identificada como madre. Es muy duro escuchar de tu hija, es que no voy a tener ningún amigo real. No existe nadie, es que no va a venir, no voy a encontrar a nadie que sea como yo. No sé si a tu hija esto le ha ocurrido, pero esto está ocurriendo hoy en día en los colegios. Em, pues que se comuniquen entre niños, se comuniquen y que se hable de. Me voy a inventar algo de ahora, ¿no? Que es ¿cómo es esto? El prueba, ¿verdad? No sé qué, juegos de estos de los niños, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad o reto? Eso, Cosas de esas, ¿no? Y que sí, empieza a hacer otras cosas que yo no entiendo, que viene mi hija y me dice, mamá, no comprendo este tipo de juego, a dónde lleva, no sé qué, ¿no? Dice, a mí me cuentan cosas de esas y yo escucho con atención, pero yo voy a contar algo mío o un descubrimiento eh, que ha habido científico o no sé qué, cosas interesantes y se van, claro. y se van, o cochichean, o te miran como diciendo, ¿qué estás hablando? Eso es tan dañino, pero es que se repite porque siempre digo lo mismo, estoy en varios grupos, contacto con madres, padres. ¿Por qué esto pasa? ¿Qué está pasando como sociedad? ¿Qué estamos viviendo como sociedad? Si realmente esto lo hacen los niños, ¿por qué es? Viene de las casas, entre adultos no sabemos, ¿sabes por dónde voy? Sí, Imagino que, sí, fíjate, sí, tú sí, vives en otra comunidad, yo estoy en Madrid, tú vives en otra comunidad autónoma. sí. No es cuestión de cultura, no es cuestión de ni aquí ni allí, es siempre igual con este tipo de niños. Es o sea, es lo típico. Es que es la mecánica como funciona la sociedad, es la propia inercia. Total. Entonces, justo ayer lo estuvimos hablando, porque es que es eso, nos damos cuenta de que lo que son los valores de educación, o sea, no Sí, no los académicos, que los académicos eso sí que forma parte del colegio, del instituto, sí, eso es otra historia. Pero no, o sea, los valores como persona, eso tienen que venir desde casa. Entonces, claro, hay muchos factores sociales que hace que, por ejemplo, nosotros o sea, si comparamos con nuestra época, tirando unos sí. cuantos años atrás, unos poquitos, Nada. pues No nada, somos cincuentones. antes, no, ¿para qué? Antes de ayer. Pues,
Pues claro, si solamente que tiremos un poquito para atrás, teníamos un respeto hacia los abuelos, hacia los Sí, mayores. O bueno, sea, no podías levantar la voz a un mayor porque, vamos, te ponían en vereda enseguida. O sea, tenías, o sea, eh, o sea, por lo normal solían tener razón los mayores y cuando no la tenían, pues bueno, pues daba igual, exacto, di si quieres lo que quieras, pero con respeto. claro, O sea, no te pases 100 pueblos, no insultes, no. claro, Y entonces, claro, ahora ya no es solamente a los mayores, ahora es que no hay respeto directamente. Hay ciertos valores pues que se han ido degradando de una manera pues muy notable, muy notable. Que antes existía el bullying, los típicos cafres en hombre, la clase que te insultaban, que no, claro, o sea, y yo he sido el primero de que he pillado toda la vida, o sea, que he recibido. Pero eh, siempre, ese personaje siempre hay, pero si algún mayor decía algo, sí. o un maestro, una profesora, decía algo, la gente se cuadraba y decía, hostia, espera, espera, porque si no va a salir la zapatilla voladora y me va a dar, Ay, la zapatilla, claro, y me va a acabar ay, la dando. O zapatilla. sea, que de hecho la zapatilla tampoco era ni esencial ni siquiera. Es que una mirada era suficiente. Con una mirada ya Era otra está. época, eran otras formas. A Pero veces, para mi manera de ver, a veces demasiado estrictas, para mi manera de sí, ver. sí. Y bueno, esto es otro tema aparte, pero sí que es verdad que creo que está un poco desvirtuado, ¿no? Las formas, como tú dices, ¿no? El tratar a un profe, a un adulto. Pero partiendo de la base de que ves familias relacionarse entre sí en una décima de segundo, por ejemplo, a la salida del colegio, Ujú. y ves, o sea, el fragmento chiquitito, 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 chiquitito que podamos Es que ver. ves cómo se tratan, ves ¿Ves lo que ese se momento? dicen. Eso es. Esa fracción de segundo en la que recogen al niño, cómo lo reciben, Mm, cómo... y dices, claro, qué claro, pero normal, es que ya lo entiendes por eso. es Entonces, normal. es la propia vorágine de la inercia que lleva la sociedad. Al menos así, así lo vemos en casa, ¿no? De que, Mm, claro, sí, la economía está muy apretada, normalmente se tiene que trabajar las dos personas, sí, en el caso de que hayan dos personas, en el caso de familias monoparentales aún es más, mm, pero bueno, al menos ahí tiene más sentido porque toda la organización y la responsabilidad va dirigida hacia una sola persona, pero creo que hay un momento en el que no se paran a hablar con sus hijos, no se paran sí, hay mm, muchas personas que no. a preguntarles qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, que no, o sea, es como vienen súper cansados o cansadas del trabajo, lo que sea, quieren ponerse una serie, que sí, que también es necesario, ¿no? Pero veo que hay como una especie como de desapego de los niños, de decir, venga, pues toma, De no, Vete con la PlayStation a tu cuarto y y no no molestes. molestes, Yo no y quiero no saber molestes. nada. Exacto, exacto. Y no me toques las Sí, narices sí, sí, sí. porque ya llevo bastante aguantando al jefe, al no sé qué, Mm. el otro, yo Pero qué fíjate sé. que eso también es como a mí se me viene a la mente la conversación que acabamos de tener también en cuanto a lo de antes, ¿no? Yo lo veo eso como, para mi manera de ver, muy arcaico. Es decir, Mm, vamos a ver, pero es la gran mayoría de las personas o de las familias, según ya te digo, que tú mirando una franja de segundo que puedes tener alrededor de otras familias a la salida del colegio, sin más, ese ratito. Sí que es verdad que bueno, yo soy una persona muy observadora, no puedo evitar, si no, o sea, es que es inevitable, estás escuchando todo y te estás enterando de todo a la vez. Y yo, pues, como soy yo, lógicamente todo eso procesas, todo eso y dices, joder. Em,
sin extraer el juicio, es decir, simplemente Sí, sí, sin entrar a manejando juzgar, el sin intentar a momento, juzgar. manejando ese De manera momento. objetiva, de manera Y objetiva. con todo eso te vas a casa, ay, cargo la mesa, te vas a casa y recibes bueno, pues mi hija que me cuenta, habla mucho, es muy, como yo, muy dicharachera, muy de profundizar, y entiendes perfectamente todo lo que te está contando, porque es lo que acabas tú de presenciar al lado, ¿no? Exacto. Ujú. Que no es ni mejor ni peor que lo que tú estés haciendo. Es algo que, para mi manera de ver, em, da significado pues a incongruencias que dices, ¿cómo hoy en día podemos estar así todavía? Podemos tener este tipo de conflictos. Puede existir el bullying, como existe, para desgracia, de todos nosotros y de muchas familias que, bueno, ya sabemos lo que acaba de pasar, ¿no? Con esta niña, ¿no? Es muy terrible todo esto. Realmente, ¿hacia dónde vamos así como humanidad? Pero claro, ahí también es que mm, creo que la gran parte, o sea, los niños y niñas al fin y al cabo, eh, creo que o sea, no hacen nada más que el reflejo de lo que ven. Entonces, Pero, claro, si lo que ven en casa son, bueno, pues eso, resúmenes de telebasura, de por gritos, ejemplo, de insultos, de cuchicheos, chismes, prensa amarilla, y bueno, y eso, o yo qué sé, o pones el telediario, ves sí, sí, toda la sí. mierda que hay, Sí, sí, sí. con la política, con que Pues no sirve esto, absolutamente para eso también nada. está llegando a tus hijos. Exacto, todo eso, nosotros no vemos la tele en casa. Bueno, yo no, mi marido O sí, sea, yo no. lo que es la televisión, o sea, la Sí, 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 televisión, entiendo por dónde vas. Te puedes ver una si peli, es una ser, serie o lo que sea. exacto, Claro. exacto, pero es cosas seleccionadas, Ujú. esto. O sea, no lo que es la televisión pública Sí, normal, porque ya, mm, es que eso acaba ensuciando el pensamiento, acaba desde ensuciando luego. a la... Y entonces, claro, al final no deja de ser un reflejo de lo que hay. Ayer, por ejemplo, Sí, nuestra hija nos contaba de que en la hora de educación física, bueno, la profesora no se dio, ahí es que no se dio cuenta sí. del comentario, pero habían dos niños que se estaban insultando uno a otro, uno diciéndole que era un down y el otro diciéndole que era autista. Ah, muy bien. Entonces, claro, estaban utilizando o sea, las diferencias o pues sí, Sí, ya las lo he dicho diferencias. bien. Están utilizando las diferencias como insulto. Entonces, claro, no es aquello, y mira que en la lengua hay insultos para elegir, ¿eh? Hay Tenemos insultos para elegir. un idioma riquísimo. Hay un Igual. léxico, o sea, y vamos, que ahora está de moda el Quevedo este de ahora, pero el Quevedo de antes tenía una lista de insultos que se podían utilizar un poquito más, en vez de hacer todas estas alusiones, ¿no? Mm. Y entonces, claro, eso duele. Sobre todo cuando ves que los demás están utilizando o sea, como insulto una condición. Claro. Entonces, claro, nuestra hija vino preocupada por eso y claro, pero es que, ¿qué vas a hacer si es que es lo que ven? Es lo que nadie se ha parado a explicarles, oye, Mm. son personas que tienen estas condiciones y se deben aceptar tal y como son. Y ya está. Y se Pero da acabó. igual, Y porque eso no se explicarles hace ni con que este colectivo eso ni no con se otros, hace ni porque con todos nadie, ni con sabemos nadie. pues eso, colectivos de otra índole sexual, índole Sí, sí, sí. ideológica, religiosa, es que eso no se debate en casa. No, Claro. no. No, claro, claro, pero o sea, porque lo normalizas, que es lo que debemos hacer, Claro. de aceptar todas esas diferencias.
El otro día había en el instituto, se ve que pusieron una mesa con una persona especializada en colectivo gay y trans, etcétera. Ujú. Y entonces, pues, nuestra hija fue a informarse, Ujú. aquello para ver qué Para ver qué, información qué tienen de pues información. todo el resto era al revés. Era, pues yo esa pulsera de colores no me la voy a poner ni la voy a coger porque yo llego con eso a casa y me van a pegar de hostias que no. Y dices, a ver, dices, ¿pero qué estás diciendo? ¿En serio? O sea, sí, 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 tan en serio, y tan en serio. Entonces, claro, son una serie de inputs que te van llegando de Sí. lo que hay De cómo está realmente en el tema. la sociedad, claro, claro. Y bueno, y que luego ya lo vemos y lo vivimos, porque es lo que dices, lo ves en las salidas del cole, en las entradas, eh, lo ves en los chats de, que eso De sí que es un padres, mundo, en los chats de padres, que eso ya es tema aparte, ahí la amalgama de sí, sí, cosas que es verdad, sí, que, sí, sí. y entonces, claro, ahí ya te das cuenta cómo se tratan las personas, con qué respeto, incluso los padres, Mm. dices, no, hombre, no, no, o sea, ¿qué te cuesta un buenos días, gracias? Mm, no, no, es que las cosas ya se dan por hecho o ni siquiera se dan. Es, ¿para qué? ¿Para qué te voy a escribir, o sea, dar las gracias si pongo un ok o ni siquiera eso? Tú O te ya pongo un me o te has... pongo un dedo. Sí, Sí, bueno, anda, no, poner un dedo, está bien, mira, pero si no te conozco, sí, claro, claro, pero aún si lo lo pones, puedes dar como, si lo bueno, pues pones, al menos sí. da su aprobación, ¿no? Mm. Pero es que ni eso, vacío. Y claro, aquí también Y estás nosotros hablando del encima. instituto, me estás hablando de actualmente en el instituto, ¿no? No, O no, te estoy no, hablando del de lo que era colegio. el Ah, cole. Ahora en el instituto ya no hay chats de es lo que, padres, es ahora que es, justo ahora te es iba a peor. preguntar ahora. Me ha Ahora es salido peor. la curiosidad, digo, espérate, digo, no, no lo sé, porque claro, Ahora es, nosotros no hemos ahora es llegado a esa mucho etapa. peor. Ahora es mucho peor en el instituto. eh, bueno, ahora hay chats de alumnos, no de. Y ahí, eso. Lo de este de la Bernarda, pues eso. Ya, Pues ya, eso mismo, eso es entiendo, lo mismo. No, lo porque. entiendo. Y encima unos niveles de, de amenazas, de insultos racistas, de esvásticas, de. Sí. No me Entonces, claro, ya. sorprende, ¿eh? Porque no eres la primera persona. A ver, te estoy escuchando y estoy pensando, ostras, qué panorama, ¿no? Más negativo. Y no es porque la entrevista esté enfocada ni a lo positivo ni a lo No, negativo. no, Ya no, no, sabes que no. hemos conectado para charlar entre Sí, sí, nosotros sí. Y y tú ya sabes que compartir. yo soy súper objetivo, Claro, yo y siempre. si Y a bueno, y alguien le encima. viene bien o si alguien llega hasta aquí escuchándonos y dice, pues mira, qué interesante, ¿no? Pues oye, bien. mm, Pero claro, que no es pintar un panorama negativo, pero qué desolador que esto se repite en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, en Valencia. No es algo aislado. no, Es un poco el tema que estás mencionando de lo de los chats, ¿no? Porque también me ha unido al tema del móvil y a sí. la edad del móvil. Y mira, es que esto es una cosa muy compleja. Dejar fuera a un niño de otros niños que si tengan móvil, o sea, hay una serie de hecho, fíjate que se están creando plataformas y se están creando para defender lo de, bueno, poner como la edad un poco más alejada de los 12 años, que en este país entran al instituto, ¿no? Sí, Hay muchas plataformas. En el cole mío ha salido una, pues para evitar lo más posible ese acceso ilimitado a información y sobre todo esto, a los chats. Porque al final el bullying toma unas dimensiones, o puede tomar, vamos a decir, puede tomar, que las toma, porque es que lo sé, que las sí, sí, toma, sí. unas dimensiones grotescas, Es grotescas que, a es los que es chavales. así.
utilizan esos medios, claro, en un principio te dicen, bueno, dicen a los alumnos de crear un grupo para eso, pues para intercambiar deberes o por Los si profes, falta. ¿me estás No, hablando? no, 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 Ah, ok, entre los propios vale, alumnos se ponen de acuerdo para decir, bueno, pues vamos a hacer un grupo para esto, ¿no? Para, por si hay deberes, por si, yo que sé, alguien falta, y entonces, pues, bueno, pues que se le explica los deberes, que, bueno, ya. pues eso no es así, eso no es así. Luego aquello es la, Mm. la selva, la selva en un chat de WhatsApp, y entonces, claro, es a ver quién la dice más gorda. Parece aquello, claro. Luego, lógicamente, pues te acabas saliendo de ese grupo porque dices, no, a ver, esto no, porque es muy tóxico, realmente es muy tóxico. O sea, Sí, que no todas las personas participan, pero sí que todas las personas tienen connivencia de hacer eso. Luego, no todos los padres revisan esos chats. ya, Claro, si tú tienes conciencia de que eso está pasando, lo lógico es que digas, esto no, esto no. claro. Em, Luego hay otros padres de que igualmente, aunque pase eso, es que esto son cosas de niños. Ya, bueno, es que esa frase también, Y claro, a mí claro, poner esvásticas en un grupo de ya, menores, son cosas de o niños. sea, ya de mayores me parecería vamos, pues ponerlo en un grupo de menores, pues ya es que no tiene nombre ¿Y los para mí. profesores, Alex, tienen conciencia de este tipo de problemas Sí. o podéis las familias hacer algo o las familias al menos que sí reviséis los chats o que sí, Mm. ¿qué se puede hacer con esto? ¿Se está haciendo algo Es que a ver, ahí hay siempre una doble lectura. Te dicen pues que bueno, que eso, que son cosas de niños, que sí, ellos no pueden controlar un chat que va fuera de los cauces del instituto, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que es que incluso en los propios foros que se crean en los grupos de trabajo del instituto, o sea, no solamente en los chats, sino ¿vale? El ejemplo, biología, sociales, matemáticas, lo que quieras, ¿no? Cada asignatura tiene un foro interno en el de en los ordenadores de los del alumnos, instituto? ¿no? Del instituto. Y Sí, entonces ahí, pues pueden escribir en un foro común. En ese foro común se supone que es pues igual que cuando estás estudiando online, para hacer preguntas al profesor, para hacer preguntas sí, a los alumnos por si no has entendido algo, etcétera. Se supone que es para eso. Pues incluso desde ahí se utiliza para el insulto, se utiliza para... Y entonces, claro, mm, bueno, es que esto daría, bueno, que ya lo hemos hablado tú y yo, sí, no, no, no. A ver, esto esto está muy daría bien. Que hay que para... hacerlo, esto hay que hacerlo, esto hay que hablarlo, esto hay que comentarlo Claro, y claro, daría, pues, porque que son no cosas que sé, nos encontramos, son cosas que nos volvemos a encontramos. conectar y hablamos de estas cosas. Yo creo, a mí por lo menos me es útil saber todo este tipo de cosas de cara a, y seguramente otros padres, pues si lo ven, pues digan, hostia, pues mira, no sabía, porque algunos padres no saben, como dices tú, unos trabajarán más, otros trabajarán menos, pero a lo mejor no tienen, o sus hijos no les dicen, o ellos, Claro, o sea, pero esto es así, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. claro. Y son cosas pues que realmente son graves. Pero por eso digo que es que para mi humilde opinión es que no se acompaña a las criaturas como se debe. Claro, Eh, pues eso, niñas de 12 años que no se atreven a hablar de la regla con su madre, por ejemplo, por claro. ejemplo. Eh, que que es eso, es que se esconde todo y entonces, claro, se esconden los insultos, se esconde lo que pasa. Entre que se esconde y no se interesa, ahí hay todo un mar de fondo que arrastra un montón mm,
de preocupaciones, al fin y al cabo, a todas las personas que sí que nos preocupamos por la educación de nuestros hijos. Claro. ¿Vale? Y es que además el tema bullying, a partir bueno, de siempre, ¿no? Pero a partir de que de alguna manera muchos de nosotros, como padres, familias, hemos solicitado protocolos de bullying en los colegios, hemos hecho partícipes a otros padres o a los profes de que se está cometiendo bullying. Vamos a ver, Sí, ¿cómo, ¿y cuál es la cómo? respuesta? ¿Cuál es la Es respuesta? que, no, es que es tremendo, es tremendo. El otro día me emocioné mucho con el manifiesto que hiciste en tu canal contra el bullying. Es un tema que nos tocó vivir en familia en primero de primaria. Es muy fuerte, pero es real. Son muy pequeñitos, sí, pero la bola crece cuando un colegio echa la mirada hacia otra parte, porque a lo Ujú, mejor lo que se puede solucionar desde el principio, de una forma, em, ¿cómo decirlo? Compasiva con los peques, porque hay que entender que, bueno, pues que son peques efectivamente, pero no es decir, son niños y te vas, son niños y los miras, son niños y los atiendes. ¿Por qué este peque está haciendo esto a mi hijo con 6 años? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque a lo mejor tiene problemas en casa, porque a lo mejor no entiende bien el idioma, porque a lo mejor hay una serie de cositas que si se entienden, si se manejan, no entiendo muy bien qué hay de malo en que un colegio o un instituto diga: "Ch, esto no puede ser". ¿Qué pasa? ¿Que se les mancha el expediente? ¿No es un buen colegio para que sus hijos? Vale, porque parece que esa venta no se puede realizar. ¿Vale? No se puede realizar porque tengo que esconder bajo la alfombra este tipo de cosas. exactamente, Iros a la exactamente. mierda, esto no puede ser, son nuestros hijos. Es eso, es Entonces, justamente eso. ¿qué Acabas pasa? de dar Claro, en el clavo. ¿qué pasa con eso? Y las familias que vivimos eso y las que afortunadamente tenemos a nuestros hijos en vida, es así de triste y de jodida la cosa. Mm, Bueno, pues sabemos que esas cositas en su día empezaron a centellear solamente. Y si tú estás atento ahí, dices: hey, no, 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 esto hay que apagarlo, que si no se va a claro. extender este fuego, hay que apagarlo ahora y aquí, en este momento. Pero entonces, ¿qué esperanza hay en la educación y en la... es tremendo, ¿no? Es tremendo. Estamos tocados por eso que ha pasado, ¿no? De esta pequeña. Sí, sí. Bueno, no es No, a ver, pequeña, más pero... que nada es eso. Igual en nuestra época, es lo que dices tú, igual era demasiado estricto y ahora Ostras, no se sabe poner ningún tipo de límite. ostras, es que exactamente, es polarizado totalmente el asunto, está polarizado absolutamente. No puede ser, no quiero que me dé el profe una hostia, claro que no, ni un capón, ni que me den con las reglas, como antiguamente nuestros Sí, padres, sí, en la sí. punta de los dedos. Pero, por Dios, que no somos entes invisibles, que nos pasan cosas y no, 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 que estamos en sociedad, que estamos en comunidad, que, 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 que tenemos que hacer algo. Por ejemplo, que no te he preguntado, perdona que te interrumpo, Alex, No, no, algo. dime, dime. ¿Qué pasa en el instituto con ese foro? Eso tampoco se revisa. Que me quedaba ahí, digo, no me quiero quedar sin preguntarte. Pues Tampoco. no, no. Nadie revisa eso. Da lo mismo, da lo mismo. O sea, son cosas de niños. Ah, también. Ya en el Sí, instituto sí, también sí. se Claro, es que convive. todos son cosas de niños. Es Claro. que Voy a todos poner son el título cosas de... del vídeo, son cosas de niños. Son Cuando cosas el de bullying niños. son cosas de niños. Son cosas de niños. No, a ver, Jolines. por una parte, por ejemplo, a ver, en el instituto sí que ha cambiado un poco la cosa, o sea, Sí, para que no, o sea, que no todo es negativo. sí, Por la parte, digamos, de estructura, desde sí. que a nuestra hija se le hizo el diagnóstico, ¿Oficial me sí, hablas? sí, de Oficial. manera Ya en el oficial, instituto, ¿no? ya en el instituto, incluso un par o tres de semanas antes de que se le hiciera el diagnóstico de manera oficial, Sí, eh, como ya la psicóloga y la coordinadora, ya al ver los rasgos de sí. nuestra hija de una manera tan evidente,
Dijeron, hombre, es que a ver, es que esto está clarísimo lo que es. Se Es ve que, muy claro. joder, es que vamos, es que... Entonces sí que han empezado a mover y encima se han movido súper rápido y de manera súper eficiente que incluso nos llegamos a emocionar y todo Normal. de porque claro, porque dices, hostia, dice, es que cuando se hacen bien las cosas, Qué fácil. es que te parece raro. Es que lo jodido es que te parece raro de que se hagan bien las De cosas, que ¿sabes? fluye Y todo y de que no puede ser posible, ¿no? sí, te parece Que nos impresionante. Dices, atiendan hostia, bien, no ¿no? puede ser, no puede ser. O sea, llevamos toda nuestra vida luchando aquello Mm, con dirección del sí, cole, con no sé qué, y ahora de golpe y porrazo dices, y ahora todo qué fácil. bueno, menos mal. Entonces, claro, dices, ostras, menos mal que al menos no, y encima se hizo extensible a los profesores saben de la condición de nuestra hija, y, y sí, a ver, que también no es que haya habido ningún cambio, porque sí, los profesores siempre la tratan bien, porque es que, claro, es que se porta tan bien, obedece tanto, es tan estricta con las normas. No, es que no me puedo saltar. El otro día nos decía eh, que tenía que ir a la biblioteca a recoger un libro y le preguntamos, ¿has recogido el libro? Y dice, no. Y entonces, claro, le decimos, sí, ¿por qué no? ¿Que te has olvidado? Y dice, no, que me voy a olvidar. Dice, lo que pasa es que no he cogido el carné de la biblioteca y entonces, claro, sin el carné de la biblioteca no puedo No puedes entrar. entrar. Y entonces, claro, a ver, pero ¿cómo que no? Si has estado entrando durante 3 semanas que te han dicho que puedes entrar sin carnet porque Cuando es quieras. ella, porque ya saben cómo es, y dicen, anda, entra y coge todos los libros que quieras, que no pasa nada, ¿sabes? Pero no, ella, mm, Ya, como le han dicho que eso ya. va así y Sí, funciona así, sí, sí, pues sí, sí, sí. así es. Entonces, claro, Esa rigidez cognitiva, absolutamente, y de estructura y de organización y como debe de ser. Pues es por lo menos y al menos que eso haya ocurrido de esta manera y que se haya asentado, me alegro un montón, de verdad, de corazón, que por lo menos eso se haya reconocido. Eh, También la habrá afectado a ella, imagino, ¿no? De sí. forma positiva, ¿no, Alex? Mm, Esa valoración de alta capacidad, de autismo, imagino también, ¿no? Según me estás contando, todo esto, que se diga, bueno, pues reconocemos esto, ahora me imagino que sí que se le podrá hacer si lo necesita la niña adaptación, ¿o no? Sí, O todavía no ahí, se han hablado. de ese aspecto sí, porque por ejemplo tiene un problema a la hora de entender los enunciados de los problemas. Sí, Si, por ejemplo, hay dos partes, de que hay una primera parte y una segunda pregunta que depende de la vale, primera, pues la segunda siempre se la deja. vale. Pero no es porque no sepa hacerlo, porque sabe hacerlo perfectamente. Mm, Lo que ve es que es como, vale, pues esto y ya está. Y entonces el segundo no. Ahí sí que hay un apoyo y entonces claro. dicen, ¿te has mirado bien esto? ¿Te lo has revisado bien? La Eh, segunda pregunta. exacto, exacto. Entonces ya se sabe más o menos cómo. Entonces, por esa parte la ayuda sí, pero es eso, pero por parte del profesorado. Por la parte del alumnado, pues no. De hecho, eh, bueno, se lo dijo a una niña que empezaron a ser como muy amigas, muy amigas, muy amigas. Y entonces esta amiga le dijo que su libro preferido era como Una chispa, que va de una niña autista que tiene 11 años. Y entonces, claro, la no enseguida asoció y dijo, ostras, si este es su libro preferido, es que tiene una visión sobre el autismo mmm, como se debe. Como debe Y, ser. y entonces se lo dijo abiertamente. Él le dijo, me están haciendo las pruebas y nunca más se supo, ni la saluda. O sea, ni la saluda. Entonces, claro, esa visión tan estigmatizada, no es sana, no es sana. Más que nada por eso, porque luego o sea, con esta nena, por ejemplo, estaba haciendo Me migas has y partido el justamente, corazón. sí, no, es que, bueno, Sí, sí, me ha dado un vuelco el corazón.
bueno, pues ese sufrimiento, pues claro, todo eso lo lleva ella. Sí, 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 sí. El otro día sacó un 9,6 en un examen que era de biología, creo. Y bueno, empezaron a llamarle ChatGPT, robot, androide. Madre mía. Entonces, claro, mm, em, es que es eso, es que ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Errar expresamente 3 o 4 preguntas para sacar menos nota, para poder estar integrado en el grupo, hacer bailecitos de TikTok para también estar integrado en el grupo. Pues claro, cuando una persona tiene criterio y, Sí, mm, y un raciocinio, como es en el caso de nuestra hija, pues no, ella no lo no va a permite porque pasar dice, por ahí. no, no, Muy bien. es que es imposible, es que es imposible. Su propio criterio anula que eso pueda darse. Y entonces, claro, ahí es donde hay completo rompimiento. Pero por otra parte, nos sorprende la practicidad con la que se lo toma ella. Bien. O sea, seguramente a nosotros nos pasa eso y nos Nos desmonta, destroza. nos destroza. Incluso, claro, empatizamos con ella, nos ponemos en su piel, en sus zapatos y decimos, ostras, eh, si ha pasado esto, Sí, y sí, sí, entonces sí, la sí. ves con su entereza y aunque ella le duele el hecho ese de estar sola Sí, pero dice, pues bueno, pues si no tiene que ser, pues que no tiene que ser, como que le sea. den, Bien. que le den. Claro que sí, bien por ella. Y entonces, claro, dices, joder, qué practicidad, ya me gustaría tener esta practicidad a mí en la vida, ¿no? De Pongámosle, decir, o yo en mi caso, para salir de, es que me he quedado acongojada totalmente, pongámosle sonrisa y risa al decir, joder, sí, sí, ole sí, tú, sí, 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 que a pero qué veces duro, qué duro. sorprende la madurez emocional que tiene en ese aspecto, que dices, ostras, es que no sé, de verdad que es para aplaudir, es para aplaudir. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y será Sí, una gran sí, mujer, no, no, y porque estoy está teniendo una completamente educación y convencido. fíjate, hay unos valores desde casa, Alex, Mm. por todo lo que nos hemos compartido, tú y yo hemos hablado y por todo lo que estás expresando aquí hoy en nuestra charla, será una grandísima, grandísima mujer. Y, hostia, y esto de que me dices de estos insultos en clase, ¿con profesor delante o sin profesor delante? ¿Qué te ha contado, Noah? Esto sin Sin profesor profesor, ¿verdad? delante. Es comentando la jugada de tú que no te has sacado y tú y que no te has Ya, sacado ya, ya, ya. y haciendo la comparación. Ah, es que eh, me deja flaseada todo esto, de verdad. Y sé que existe, porque lo sé, porque ya eh, existe en primaria y en edades súper tempranas. ¿Cómo no va a estar ahí? Sí, sí, lo que ves es que el cambio puede que sea a ver, que siempre por suerte, siempre le han tratado con respeto justamente por su inteligencia. O sea, Claro. saben perfectamente cuál es Mm, el nivel que ella tiene. de criterio y de inteligencia que tiene y entonces por eso la respetan. Pero claro, que igual eso de Android, de robot, ChatGPT es como una especie de como medio cachondeo, Ya, medio sano, que al menos ya. Sí, sí, eso sí, es sí. como lo entienden ellos, eso es Sí, como lo entienden ellos. Luego, claro, otra cosa es cómo lo recibes, porque claro, decir, a ver, qué me estás diciendo? O ya. sea, si seguramente tiene más empatía, bueno, no, seguro no, seguro tiene más Seguro empatía fijo. y más corazón que muchos otros que sí que parecen robots. O Pero sea, hostias, tú fíjate que tu hija lo gestiona de maravilla, pero eso, o sea, eso es bullying, quiero decir. O sea, tú no puedes insultar a mm, aunque sea con sorna, ¿no? A lo mejor para una persona extremadamente sensible, con una autoestima por los suelos,
está dinamitando a esa persona, ese Sí. comentario, ¿no? Una persona que no pueda entender un doble sentido, una ironía, un sarcasmo, no sé, ¿sabes? Pues gestionar eso, Por eso el pues trabajo en casa luego es titánico, ahí está. Y tanto. porque luego viene, nos explica, bueno, dice que nos hace un resumen de su día a día y el resumen es, bueno, pues con los resúmenes que te puedo hacer yo, ¿sabes? Sí. Sí. Entiendo. Ese tipo de resumen, ¿no? Ese, Que ese podamos tipo, tener tú ese y yo. tipo, ese tipo de resumen Sí, sí, que sí. puede Que te alargarse puedes horas y horas. extender, claro, claro. Y, pero bueno, a ver, es la manera que nosotros hemos aprendido, ¿no? De charlar mucho, hablar Claro, mucho, es la manera, es la manera. compartir todo lo que pasa de manera real y de manera honesta. Nuestras vidas en casa a diario. Mm, Compartimos eso, lo hemos hablado entre tú y yo, compartimos eso sí, y también tenemos mucha suerte de tener hijas que expresan verbalmente el día a día, ¿no? Como puedes hacer tú con tu pareja o puedes hacer con un buen amigo, una buena amiga y pues eso es una suerte, porque hay padres y madres que ya les gustaría que sus hijos sí, llegaran y les contara. Yo a veces a mi hija le tengo que decir, mamá, o sea, Amy, dame un segundito, por favor, a mamá, que necesito, o sea, a lo mejor de papá, 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 y a lo mejor pues esa circunstancia que tiene una madre o un padre que ya sabemos que viene de trabajar, pues la puedo tener yo en un momento dado también, ¿no? De decir, o sea, que aquí no somos perfectos y desbordarnos absolutamente. Yo he colapsado así de veces y decir, sí. que también creo que eso es un buen ejemplo. Dicho sea de paso, que poco me lo digo, ¿sabes? Poco me lo digo, pero puede ser un buen ejemplo de enseñar a regular a un peque porque nosotros estamos desbordados y es verbalizarlo, es decir, estoy desbordada a nivel sensorial ahora mismo, necesito un momento para regularme, cariño. Mamá se tiene que tumbar, necesito música, necesito no nada de escuchar. A veces me ha dicho la criatura desde bien pequeña, mamá, ponte mis cascos de cancelación de ruido, mamá, que eso ayuda, ¿vale? Entonces creo que eso es un trabajo también desde casa y es para ellos importantísimo. Sí, Pero es mucha suerte. Hay padres y madres que no pueden decir lo mismo y no saben qué pasa por la cabeza de ese pequeño. Y hasta tal punto, bueno, ya si nos vamos a niveles, por ejemplo, del espectro un poco más severos, sí, hasta el punto de, pues eso, autolesionarse, de no saber canalizar qué les pasa. Entonces, el tener, como digo yo, desde el cariño, un papagayo, un lorito, como soy yo, una cotorra, o no sé qué, que son palabras tan, para mí tan bonitas, porque las he resignificado, porque en mi vida siempre ha sido una constante por mi TDAH, por mi condición de impulsividad, de pa, 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 y las he resignificado y son muy bonitas. Porque si tú escuchas a una cotorra y ¿qué hace? Te pone la cabeza como un bombo. Es así, pero a lo mejor encuentras otra cotorrita como tú, ¿eh? ¿Y cuando se juntan dos cotorritas? Y papá, claro. papá, papá, pues es genial. Es genial, me pasa como contigo o con muchas, bueno, muchas no voy a quitar muchas. Con gente que dices, hostia, qué sintonía más guay, me puedo tirar hablando y no pasa nada por interrumpirte o por ser tú mismo, ¿no? Al final. Claro. Entonces, bueno, pues tener esa suerte es la leche, porque hay muchos que no lo tienen y llegan a etapas de adolescencia y ¿qué pasa? Pues muchas cosas que no se saben. Entonces, bueno, te agradezco un montonazo tu tiempo, Alex. Creo que vamos a dejarlo aquí. Pero antes me gustaría muchísimo que compartieras tu visión de una sociedad que cambia, ¿vale? De una sociedad que no se adapta, no es la palabra, ¿no? A otras, a la diversidad que somos, ¿no? Como seres humanos, en el tema de neurodivergencia, concretamente, ¿no? No se adapta, sino que se abre o tiene más apertura. ¿Qué te gustaría? Cuéntame así una visión que pudiera que nos quedemos con lo positivo de lo que puede ser, ¿no? Quizás si hacemos más todo esto, si nos reunimos más padres con educadores, con, pues eso, profesores, orientadores, se publican más libros, se habla más en la calle de todo esto. ¿Qué es cómo ves tú esa sociedad, no? A ver, mi...
si mi visión no fuera esperanzadora, no haría lo que hago. Claro, divulgar sobre neurodivergencias en un programa como el que realizo Fuera del mapa. es, claro, bueno, que encima tú eres colaboradora. Estamos empezando algo gordo, llevamos toda la mañana hablando. Claro, Te claro. digo, Alex. Ya Que aquí llevamos bajo llevamos, unas horas aquí. sí, que llevamos trabajo a cuestas. Y, y es eso, claro, la labor con la que se realiza todo este proyecto es sobre todo eso, con la esperanza de divulgar, de o sea, sobre todo de proporcionar conocimiento, porque al fin y al cabo, por ejemplo, nosotros no teníamos ni idea de todo No, esto y era lo que decías, ¿no? Al final o sea, te viene la ola y, y claro, y bueno, pues tienes que nadar, a veces a contracorriente, tienes que asomar la cabeza, coger aire, está da vueltas de medio, campana. medio mareada. Entonces, claro, eso es integrarlo y, e intentar hacer algo por la sociedad, ¿no? Al menos aportar el pequeño granito de arena, hacer alguna cosa que sea productiva, alguna cosa que salga, pues eso, que nazca desde el corazón de la manera más pura y honesta posible. em, y, y- y es eso, y es dar a conocer qué es el autismo, qué es el TDAH, qué es la dislexia, qué son las altas capacidades. Eh, pero más allá de lo que son los datos técnicos. Los datos técnicos, pues buscamos por internet y al fin y al cabo los podemos conseguir y ya está. Se trata de ver cómo realmente viven esas personas, cómo realmente sienten, cómo realmente procesan, cómo perciben el mundo. Y entonces, claro, si al final eso se acaba extendiendo, pues amplía el conocimiento de las personas y entonces es más fácil educar para poder no integrar, porque es que no hay nada que se tenga que integrar a la fuerza, ¿no? Al fin Claro, y al cabo, todos formamos parte de la sociedad. desde luego. Igual es eso, todos somos una masa que, con, a pesar de sus diferencias, todos somos lo mismo. Todos. Entonces, claro, se trata simplemente de ver a la persona que tengas al lado como un igual, no como alguien inferior, no como alguien que está roto, no como alguien que está tocado, no como alguien que tiene un trastorno, no como... y eso creo que es la parte que le falta a esta sociedad por trabajar. Y por eso, justamente, pues bueno, yo eh, lo, lo vivo Trabajemos, con, trabajemos sí, ahí. lo vivo con esperanza de, o, no sé, puedo ser utópico, puedo ser soñador, que siempre me lo han dicho, Mm, pero igualmente no voy a cesar en el empeño, porque soy muy cabezón. Y es eso. Entonces, siempre se tiene que intentar hacer un mundo mejor para que desde todos podamos luego, vivir desde luego. muchísimo más en paz. Pues de verdad, Alex, que ha sido un súper placer tener esta charlilla que hemos tenido. Volveremos a hablar sobre todo esto. Y bueno, pues despido por aquí, por hoy. Y bueno, y te doy las gracias porque creo que ha quedado una entrevista, una charla chula, que creo que puede aportar a bastantes personas, mamás, papás. Has sido mi primer invitado chico, como dice mi hija, el primer chico Primer que chico. he traído, sí, que he traído al canal y creo y creo que, bueno, que tu experiencia, vuestra experiencia como familia, em, de una niña neurodivergente con todo el kit, además, que tenemos también nosotros en casa y a full.
con ellas y bueno, y a trabajar en lo que podamos para que vivan felices y crezcan en paz. Muchísimas gracias, Alex. Te mando un beso A muy ti, Sonia, a ti, un honor de estar en este espacio, que me has invitado a tu casa y fuerte. poder compartir este trocito de camino Sí, 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 sí. con, Volveremos a encontrarnos por contigo, aquí. seguro. Volveremos, volveremos. Un beso fuerte, Alex. Muchas Un gracias. besazo. Hasta Chao. ahora.